Giovanni Olmos, ex fiscal, abogado, está aquí con nosotros. Don Giovanni, buen día. Bueno, aquí, buenos días, gracias a Dios. Estamos vivos, con salud. Eso es bien importante que los vea usted con salud. Usted dijo con salud, yo pensé que dijo con Saúl. Ay, ya la pesta. Ah, con salud, no, con salud, salud. Con salud. Muy importante Sí. la salud, doctor. Dice Suntra que hay persecución política. ¿Usted lo ve igual? Bueno, hay que analizar todo el contexto de las situaciones que se están dando a nivel nacional. Aparentemente hay una situación donde no hay un consenso en cuanto al planteamiento de la ley del Seguro Social. Eso es algo que hay que analizarse. Obviamente, pareciera que estas investigaciones en contra de estas organizaciones, yo realmente no veo mal que se investigue cosas que tengan que ver con el liderazgo, el funcionamiento o la administración de un sindicato donde hay un conglomerado de trabajadores que legalmente y por normas internacionales está permitido, Hugo. Entonces es algo que pienso que tienen que esclarecerse esos hechos, máxime que se trata de una denuncia que tiene ya que 3, 4, 5 años atrás. Y creo que esas son cosas que hay que revisarse sin perjudicar el derecho que tienen los trabajadores de organizarse, ¿no? Entonces yo pienso que es algo que en apariencia hay esa sensación de persecución, pero igualmente podemos hablar del mismo juicio en sí, Hugo y Félix, en torno a lo que nosotros pudimos ver en esa audiencia que podría denotar unas circunstancias como esa. Eso sí podría denotarse. ¿Qué le llamó la atención en esta audiencia de garantías contra el dirigente Genaro López? Bueno, en esa audiencia yo vi a la Fiscalía haciendo un planteamiento y una relevancia y destacación de hechos relevantes en cuanto a una investigación que data del 2022, creo que es, si ustedes me corrigen, y hace alusión a unos informes y a unos oficios que tienen que estar relacionados con la cooperativa y que evidentemente yo pienso que debió haberse analizado profundamente en cuanto a la misma prueba per se, la prueba de fondo en cuanto al manejo y las transferencias de estos fondos. Yo veo también, Félix, que el hecho de que un tribunal de trabajo haya decidido algo, haya dicho algo en torno a cómo se debe de reconocer los derechos de estos trabajadores, debió de haberse manejado la ejecución de la sentencia de la liquidación directamente. Sí, aparentemente el manejo de los fondos que fueron otorgados y las garantías de la finca que fueron entregadas, creo que debió haberse manejado a través del mismo tribunal. Si hubo un mutuo, hubo un acuerdo extrajudicial de otra índole, a mi manera de ver, no debió haberse manejado por otra vía, sino que debió haberse judicializado para evitar estas situaciones que estamos viendo en el día de hoy. Ahora, si mi abuela no se hubiera muerto, viva estaría. Ya se decidió, es historia, ellos decidieron manejarlo así. El tema es que en la audiencia del sábado, audiencia de imputación, ahí se dieron a conocer situaciones que si uno las escucha, uno dice, esto suena raro. Hay manejos ahí que no suenan a que se apegaron a lo legal. Entonces, más allá de lo que se debió hacer en un principio y que los trabajadores debieron llegar a un acuerdo directo, que debió decidir el juzgado, qué sé yo, eso no se hizo. Quedó en manos de Sontrax y yo creo que la historia se conoce no desde ahora. Fíjese que la denuncia es de 2022, pero en el año, mire, 25 del 12 del 2012 se publicó con la firma de los colegas Berrocal y Soto en el Panamá América un reportaje con este título: Sontrax al filo de la estafa, 2012. Las mismas tierras, los mismos denunciantes, el señor Cerrut, etcétera, etcétera, el manejo con Red Frog, la quiebra de Frog, las mismas propiedades de por medio, etcétera, etcétera.
Solo cambiaban los ministros, porque ahí iba a hablar del ministro Enríquez y una situación que se daba en ese momento con gente que había invadido las tierras y que Suntra decía, hey, no se metan en esa tierra, que esa tierra es mía. Entonces, al final se decidió, y lo que debemos saber los ciudadanos es, oye, ¿hubo estafa o no hubo estafa? Se da en momentos políticos críticos, eso sí, pero es que debemos esperar que no haya una situación política para conocer la verdad, o la justicia debe abstenerse de tocar temas en momentos así. ¿Qué hacemos? ¿Con qué manos come? Decía mi tío. Mira, Hugo, ese caso ya viene resonando desde el año 2012, imagínate tú. No es hasta este momento que se empiezan a establecer estos hallazgos. Pero ¿qué es el delito de estafa? El delito de estafa es que una persona, mediante ardid o artificio, induce a una persona a un error en el juicio de valor para los efectos de, por decirlo, engañarlo, y en ese juicio de engaño que incurre la víctima hay el desprendimiento del patrimonio. Eso es. ¿En qué consiste el ardid y el artificio? Sin yo tener el expediente, puedo suponer que utilizaron una serie de instrumentos legales, notariales, a través de escrituras o declaraciones notariales, o a testificar ante un notario hechos que no son reales, que no corresponden a la verdad. Entonces, eso es un instrumento. El delito, para mí, el delito de fe pública es instrumental. Entonces, si ya venía del 2012 dándose estos hechos, ¿por qué se ha demorado tanto para establecerlos y llevarlos ante los tribunales, como ahora está ocurriendo? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el delito de estafa, este engaño, este artificio, este ardid en el cual se ha incurrido, indujo aparentemente a estos trabajadores a firmar documentos, a firmar liquidaciones, a aceptar algún tipo de instrumentos legales para los efectos de que se sintieran satisfechos, a pesar de que tienen otros derechos subyacentes a su favor. Y utilizar los fondos, o utilizar bienes que fueron entregados o fueron cedidos para los efectos de garantizar el pago de sus prestaciones laborales y que fueron utilizados con otros fines, entonces por ahí puede venir entonces lo que trató de plantear la fiscal en la audiencia de formulación de imputación, que claro, no hay un desarrollo profundo en esa misma audiencia per se, porque solamente es una comunicación, pero sí me parece que en esa audiencia se pudo haber profundizado más en cuanto a los elementos del tipo penal, de los delitos que se estaban planteando, para poder establecer la relación, ¿no?, de los imputados o de las personas acusadas con los hechos que se han planteado. Se está utilizando el engranaje estatal, el poder político del gobierno para perseguir a dirigentes, o la justicia, independientemente del momento en que se viva, tiene que actuar. Evidentemente, esto confluyen muchas circunstancias que dan a entender y dan ese sinsabor de que hay algo que demuestra que se puede estar ejerciendo ese poder a través del Ministerio Público. Pero yo le voy a decir cuál debe ser el rol de un Ministerio Público en un caso como esto. ¿Cuál? Viendo el contexto de todos los problemas que están dando, a sabiendas que hay investigaciones anteriores que tienen que ver, porque como podrás apreciar, ese caso no tiene nada que ver con el tema de las huelgas. Aparentemente no tiene nada que ver. Este es un caso de delito común, de delito grave pero común. Entonces, esos delitos graves de común que están siendo investigados anteriormente y que han demorado mucho para una respuesta judicial como esta que estamos recibiendo, pareciera que tuviera esa interpretación de que se está manejando a través de un factor de poder. Y ese factor de poder está permeando la independencia y la objetividad del Ministerio Público de analizar los casos, ¿no? Me pareció que la decisión de... Usted dice que pareciera que está ese brazo ahí ejerciendo. Porque esas son cosas que no podemos nosotros comprobarlas fehacientemente. Ajá. Pero nosotros somos personas que nuestro sentido común nos dice, con relación al contexto de los hechos en el país,
dan a entender que efectivamente hay un factor de poder muy fuerte en Panamá en torno a las decisiones que se están adoptando. Ahora, pero ahí donde está el peligro. ¿Cuál sería la decisión salomónica entonces para que me diga el peligro? Pero es que ahí donde está el peligro. Me parece que hay un peligro ahí en la justicia, Sí. porque ahí el fiscal, sobre estos factores de poder, y como yo fui fiscal, y yo le puedo decir que sí ha habido casos de factores de poder. Entonces, el fiscal tiene que analizar las circunstancias de los casos, los elementos convictivos, Sí. lo que ha aportado la defensa, lo que ha hecho el Ministerio Público y la bondad probatoria de los informes periciales. Yo ahí escuché, ustedes me corrigen, yo ahí escuché que para formular imputación, para probar la antijuricidad y el hecho típico, había un informe de parte, un informe que aportó la querella. O sea, un fiscal cuando recibe un informe de parte de la querella se habrían muchas dudas, tú tienes que profundizar ese informe. Por ejemplo, ese informe pericial que tiene que complementarse con, por ejemplo, con un informe pericial con auditores de la Contraloría o informes de la misma institución que rectora del funcionamiento de la cooperativa. Entonces, ahí donde el fiscal tiene que demostrar independencia, objetividad en cuanto al valor probatorio para tú llevar a una persona a una imputación. Porque mire lo peligroso de esto, Hugo, y discúlpame, yo sé que tienes que decir algo bien importante. Mire, lo peligroso aquí es que esa audiencia supuestamente es de comunicación. Y esa audiencia de comunicación se convierte en un juicio constitucional. Porque te van a meter preso, te llevan preso. Y ese juicio constitucional de derechos fundamentales, donde afectan tu libertad personal, ya eso no queda como una audiencia ¿cómo se llama?, de comunicación, sino que ya te está llevando a que te priven de tu libertad. Entonces, ahí es donde yo veo que es peligroso. ¿Se extralimitó el juzgado al decretar esa detención provisional contra el dirigente Genaro López? Por lo que yo escuché, la argumentación de la Fiscalía en cuanto a la postulación de los hechos y de los hechos relevantes, como también de los elementos convictivos, a mi manera de ver, no son suficientes para decretar una medida tan grave como una detención provisional. Porque hay unas circunstancias de excepcionalidad que se fueron desglosando, descantando al momento que fueron analizando cada una de las circunstancias que aplican en la medida cautelar que hizo la defensa, lo hizo, y cómo el tribunal, por un solo factor y un solo elemento, porque fue una enunciación de que son delitos graves, tú me vas a decretar la detención provisional. Y mire lo más riesgoso de esto, desde mi punto de vista, porque estoy equivocado, que el tribunal lo vi sereno, no leyó ni un apunte, ustedes lo vieron, y él descantó lo que dio el Ministerio Público como un resumen, concitado, y de lo que dio la defensa de forma concitada, y se fue únicamente a analizar el tema de esa excepcionalidad de la norma en cuanto a que aplicaba la detención provisional sobre la base de que solamente es un criterio objetivo porque son delitos graves. Criterio objetivo porque son delitos graves. Pero no descantó todo lo que dijo la defensa en cuanto a que la persona imputada, porque aquí no vamos a hablar por nombre, porque una persona que ya tiene esa edad de 70 años, ya eso te obliga a ti, te vincula a ti a diseccionar cada una de las circunstancias por lo cual esa persona merece una medida cautelar diferente por razón de su edad, por razón de su salud pública que fue expuesta y que el tribunal después se agarró y dijo, no, vamos a validarlo con el Instituto de Medicina Legal. Entonces, ahí es donde yo veo que ahí le faltó al tribunal descantar más sobre lo que planteó la defensa. Yo no quiero entrar en las menudencias porque ahí me quedaron sin sabores de la audiencia también. Y es muy particular las que podamos tener. Yo me quedo con el caso, lo que ejemplifica y lo que se trata de vender en la opinión pública. Entonces, vuelvo al argumento que tenía hace un rato, más allá de la menudencia que usted que es importante y es riesgosa, como usted lo dice, peligrosa. Bien. ¿Cómo debe entonces actuar nuestra justicia? Por tratarse de una persona que está en un momento, o personas que en este momento están en el debate político, o en una situación crítica en materia política, decir, mira, yo soy la justicia, pero como ellos están en las primeras planas y están en el debate, yo voy a esperar que no esté una crisis en el país, no haya debate, esto esté tranquilo para que entonces yo lo pueda jugar. ¿Así debe actuar la justicia? ¿Hay tiempo para la justicia así?
o cuándo debe actuar. Muy Habla de acertado. los hechos de la justicia, la acción de la justicia. Muy acertado. Ante los hechos expuestos por el Ministerio Público, que es parte, y que hay un criterio de igualdad ante la defensa, el tribunal tiene que separarse, tiene que actuar. Hay un miramiento del tribunal y actuar objetivamente, y el tribunal no puede de una manera u otra darle continuidad a hechos y a planteamientos que pareciera ser persecución política. Porque tal cual como se expuso en la audiencia, como bien se ha planteado, tal cual como fue expuesto, Claro. y el tribunal haya decidido de esa forma, deja entrever ese sinsabor de que hay una situación de persecución política. Entonces debemos entrar en pausa y que se toque este tema después en la justicia. Le hablo de la justicia, fíjese que porque mire, Todavía hay cada tiempo. Cada vez que yo oigo estas argumentaciones, yo me quedo pensando en esto. Yo me quedo pensando en las víctimas. En la gente, primero, que fue llevada a una huelga que todo el mundo sabía que iba a terminar como terminó, con la quiebra de la empresa. Y que fue llevada a ese escenario, porque yo me acuerdo muy bien de lo que pasó y de las situaciones que hubo allá de roce, de choque y quiénes estaban detrás. Entonces, a mí no se me olvida eso. Entonces, a esa gente se le llega un acuerdo extrajudicial en el que ellos no estuvieron. Presentan unas denuncias donde dicen, acá, llegaron a un acuerdo donde yo no tuve nada que ver. A mí nada más me han dado la mitad. Hay gente esperando que ni ellos ni su familia recibieron la plata. Por fin presentan una denuncia en el 2022 después de reunir todo el camino, recorrer todo el camino que ya conocemos. Entonces dije, bueno, vamos a una audiencia de imputación. No la hagan porque los señalados son dirigentes políticos y en este momento se puede pensar o puede haber una situación que se puede percibir en que hay persecución política. Entonces la justicia dice, no, todavía no, vamos a esperar que pase este momento y después entonces lo llamo para una audiencia de imputación. ¿Puede actuar así la justicia? Es culpa del fiscal, es culpa del Ministerio Público que no haya actuado oportunamente. Ese es el momento cuando ya tú tienes todo listo y todo circunstanciado para formular imputación, ya sea en el 2012, 2013, 2015, 2019 o 2020. Formule la imputación. No hay momento para la justicia. No hay momento para decidir. Debe actuar. Por ejemplo, en este momento, porque ahí es donde esto genera la suspicacia. Pero espérate, el órgano judicial, y disculpa, Hugo y Félix, en este momento la justicia tiene la oportunidad de enderezar y de enmendar este tema. ¿Qué puede hacer? De la forma, en la audiencia de apelación de los tribunales, yo estoy seguro que la exposición de los hechos, tal cual como fue analizado por el tribunal de primera instancia, el tribunal de primera instancia se va a poder entonces hacer un desarrollo más profundo de las debilidades de esa decisión sobre una medida cautelar. Vuelvo y repito, esto no se trata de cómo se llama la persona que quedó detenida, el señor Genaro López. Bueno, no olvidémonos de eso, porque aquí la justicia no tiene que estar analizando el contexto de que hay huelga, de que esto ahora mismo está el Suntraje en la calle. No. Aquí el tribunal tiene que analizar objetivamente cuál es lo que tú me estás planteando para pedir una medida tan grave, porque eso le pasó a él. Pero mañana le puede pasar a cualquier otra persona. Es que yo me quedo pensando en ese detalle precisamente y en el poder. Y el poder no solamente es el poder político instituido, hay otros poderes. El poder gremial es uno de ellos. Y Suntraje es bueno, casi un partido, ha intentado ser partido y no le ha ido bien. Es un poder instituido en este país, beligerante. Entonces yo me quedo pensando, cuando yo oí la audiencia, el único argumento político que yo escuché en esa audiencia fue cuando la persona, que no voy a referirme el nombre, para seguir su propio discurso, oiga, lo que llegó fue elementos políticos. A mí me persiguen porque Suntrack deshizo la historia de Suntrack. No, espérate, a ti no te están hablando de la historia de Suntrack, te están hablando de un caso donde se están presentando X, Y, Z. De eso es que me tienes que hablar, y se lo decía el juez, y fue muy permisivo a propósito. Es que por eso se tiene que evitar a nivel de la justicia, a nivel de los entes de investigación, que esos hechos tan de vieja data, por decirlo de una manera, se expongan en un momento tan como convulsionado como está ocurriendo ahora. Por eso yo digo que este sistema acusatorio quizás la ley sea buena, sino que ahora la forma como se está usando, creo que es lo que está generando mucha suspicacia, y entonces eso crea un ambiente de morbo en cuanto a la forma como se está aplicando la justicia. Es decir, que un sistema adversarial
que ese justo está quedando subordinado a circunstancias políticas. Usted me está Y eso diciendo que no los puede ser. perseguidos de antes son los perseguidos antes son los perseguidores ahora. ¿Eso es lo que usted me está insinuando? Pareciera porque ahora se está generando este ambiente. Y bien, lo dijiste, son hechos que no tienen, según como fue revelado en la audiencia de imputación, en la audiencia combo, son hechos relevantes que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el país investigación. en este momento, ¿verdad? Eso está claro. Entonces, llevarlo a este plano, en este momento, Félix, entonces es lo que genera esa suspicacia. Eso se debe haber aclarado en la audiencia. Los hechos en Islas Bastimento datan de 2005, 2006, 2007, pero los hechos penales datan del año 2022. ¿Quién Sí. estuvo al cargo de la Procuraduría General de la Nación? El ex procurador Caraballo, que estaba de forma interina. Y ahora, en medio de esta audiencia, que para muchos es de alto perfil por la relevancia que tiene, porque hay muchas personas implicadas por los delitos, por la imputación, por el blanqueo de capitales, en medio de todo esto, la fiscal principal del caso presenta su renuncia. Sí, la presentó días antes, previamente. Pero ¿qué mensaje envía el Ministerio Público con todo esto que ha pasado? Que la fiscal principal en los próximos meses no va a estar frente a esta investigación de alto perfil. Imagínese usted, con todo lo que pasó en esa audiencia, que todo el faz del país lo vio, lo analizó, el gremio de abogados también lo analizó. Hay muchas quejas en cuanto a la forma como se decidió en cuanto a la medida cautelar en contra del acusado Genaro López. Es evidente que en este momento pudo haber pasado algo. La renuncia de un fiscal se debe a muchos factores. Siempre se usa ¿cómo se llama? Ese tilda de razones personales. Pero vinculado a la audiencia, vinculado al mismo caso en sí, y ella inmediatamente presenta renuncia, todo deja entrever, indica, y debe haber una aclaración del procurador en este momento, o la procuradora encargada, ¿por qué la renuncia realmente? Porque cuando renuncia un fiscal puede ser por razones de salud, puede ser por razones económicas, puede ser por razones de presión política, puede ser porque la fiscal, bajo su criterio, con la carpetilla, porque la carpetilla la maneja el fiscal, la carpetilla la dirige el fiscal. Tú puedes recibir la llamada del procurador, del secretario general y de cualquier otro acto funcionario del despacho superior sobre un hecho determinado de esa carpetilla, y el fiscal es el que decide si esa instrucción del procurador, si esa instrucción es válida o no, porque el que va a exponerse ante el tribunal es el fiscal. Este fiscal, entonces, pudiera darse el tamiz, ¿no?, de que pudo estar bajo una situación adversa en cuanto a su criterio, de los resultados de esa audiencia. Porque fue inmediato. No, es que la renuncia fue antes de la audiencia. Entonces, de verdad que aquí estamos confundiendo las cosas. Por eso es que, mire, le voy a poner el caso de la justicia penal en mi casa, tomando en cuenta que mi madre era el poder ejecutivo, era el poder legislativo y era el poder judicial. No sabía que la renuncia fue antes de la audiencia. Fue el 19. Pero se publicitó después. Total, pero entonces es otra cosa. Por eso yo siempre le digo a la gente, escucha la audiencia, porque lo que se dice en los medios o declaraciones al salir de una audiencia es algo distinto. Pero vuelvo a la justicia primaria que uno aprende en casa, ¿no? Porque yo quiero ir al momento y decir, no, lo que pasa es que en este momento, por hacerla en este momento, es persecución política. Entonces, yo me quedo pensando, mi mamá tenía un sistema muy fabuloso. Nosotros hacíamos un desastre. ¿Quién no hace un desastre en casa? ¿Quién no se equivoca? Eso es más grave. Entonces, mi madre decía en la noche, ya sé lo que hiciste, pero hablamos mañana. Porque decía, no es el momento. Ahora, en la justicia de un país también puede funcionar así, para que nadie diga que es persecución política. ¿Sabes qué? Mientras estemos discutiendo el tema del seguro, pongamos esto en pausa y no hablemos para que no digan que es persecución política, o que es el brazo político, o que hay persecución, o lo que sea. Ese es el punto donde yo me quedo. Es que hay un momento para que la justicia entre en pausa para evitar esas impresiones de que es manejo político. O sea, ¿cómo evitamos enviar ese mensaje? Eso sí es más delicado, que ella haya hecho eso antes de la audiencia y que
se haya publicitado después y que se haya celebrado la audiencia, a mi manera de ver, puedo estar equivocado, es que ella tenía un criterio, no tanto quizás por la formulación de imputación, quizás el malestar de la fiscal en torno a una posible instrucción, una instrucción sobre la ejecución de la audiencia y sobre el resultado de la misma, pudo estar vinculado a la audiencia de la detención provisional. Yo le voy a Quizá dar... ella era de ese criterio de que no, puedo estar equivocado, Claro. que no era válida mantener o proponer la detención provisional, la medida más grave. Yo no quiero entrar en esas en especulaciones, primero porque la renuncia se da antes. Y si ella tuviese un criterio distinto, tal vez lo hubiese expresado en la audiencia, no hubiese actuado de la forma en que actuó. Hubiera demostrado que hey, yo no voy por ese camino. Y evidentemente ella tuvo una actuación profesional ciñéndose a lo que ella consideraba el derecho, así como la defensa lo hace ciñéndose al derecho. Yo voy al tema de que en este país donde todo trata de confundirse, yo creo que tenemos que separar el agua del aceite y ser claros. La justicia debe actuar independientemente de los momentos políticos, electorales, etcétera. Tiene que actuar y de manera... Porque incluso la Constitución lo prevé, la justicia es expedita, lo dice claramente. No es de que, bueno, como Suntra que está en protesta, no vamos a investigar a sus dirigentes. Yo tengo que pensar en las víctimas, que se sienten estafadas, y que prevalezca la justicia y no entremos en manipulaciones y especulaciones de lo que pudo ser, qué sé yo, sino que la justicia de verdad se empine y tengamos una justicia madura y dé a cada cual lo suyo, que es la máxima elemental de la justicia, dar a cada cual lo que le corresponde. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Usted siempre es muy Yo quería orientador. decir algo rapidito. Sí, se va a molestar todavía más la productora que hace rato está haciendo cambio. El artículo 2 del Código de Procedimiento Penal Ajá. hace alusión a una serie y un catálogo de principios rectores del proceso penal. Y esos principios rectores abrigan al juez y abrigan más y al fiscal. Y esos principios van encaminados más bien a garantizar la independencia, la objetividad, la imparcialidad, la tutela y protección de los derechos fundamentales y convencionales. Es decir, que eso que usted plantea está vinculado a ese artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, de la defensa de la objetividad. Y un fiscal no puede estar vinculado a factores de poder y a ninguna otra presión, sino a los hechos objetivos que se han planteado. Pausa y regresamos.